Amén. Jueces 5, capítulo 5, versículo 6. Bueno, usted sabe que es un congreso acerca de guerra espiritual. Amén. Y pues normalmente, pues esos congresos como que se cambia el concepto, ¿no?, que se tiene normalmente acerca de la guerra. Sí, y pues es así, la guerra espiritual se hace con sabiduría. Amén. No es solo gritarle al diablo. Sí, se tiene que hacer con sabiduría. Sí, la Biblia nos enseña cómo. Amén. Y el tema de este congreso pues es guerra de alto nivel. Entonces siempre que hablamos acerca de guerra de alto nivel, pues estamos hablando guerra a nivel territorial. Amén. O una guerra por territorios, ¿sí? Por ciudades, por pueblos. Amén. Y hoy vamos a ver acerca de eso. Y prepárese para el otro año, porque en la semana ya Dios me estuvo hablando. Entonces, capítulo 5, versículo 6. Dice, ya estamos, Jueces 5, 6. Dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Hasta ahí. Bueno, vemos en ese versículo primero que leímos, versículo 6, donde menciona a dos personas, Samgar y Jael. Y pues nosotros podemos leer, ¿sí? Y eran personas pues muy centradas, ¿sí? Samgar era un juez, que fue un hombre que hizo las cosas bien, que Dios lo usó en el pueblo de Israel. Y Jael pues fue la mujer que estuvo dentro del gobierno o en el tiempo en que estuvo Débora, que atravesó a uno de los generales del ejército enemigo. Entonces eran personas alineadas con Dios, ¿sí? Pero nos dice que en ese tiempo en el que estaban estas dos personas, se apartaron, ¿sí?, de los caminos y de las sendas antiguas. Nosotros sabemos a qué se refiere a la palabra de Dios, amén, a todo lo que Dios manda, ¿sí? Esas son las sendas antiguas, su palabra, lo que Dios nos trazó en la Biblia, ¿sí?, o sus mandamientos. Entonces, apartarse de eso, pues es la ruina, amén, tanto para nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y que esto va a traer una consecuencia a una sociedad, ¿sí? Muchos de nosotros, que yo espero que aquí no, ¿sí?, pero juzgamos mucho a nuestro gobierno, amén, nuestro gobierno, el sistema que hay en nuestra ciudad. Pero yo creo que cuando algo se ha metido en una ciudad o en un territorio, es porque eso ya venció a la iglesia, amén. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que ser una puerta, ¿sí?, en su ciudad, amén, o hasta en su nación. Pero esto requiere crecimiento, ¿sí? Por eso aquí habla de una mujer que se levanta. Entonces vamos a ver a Débora como una iglesia, ¿sí?, como un ministerio que se levanta cuando todo estaba mal, amén. Entonces, cuando se andaba por las sendas antiguas o los caminos rectos de Dios, ¿sí?, se empezaron a apartar, amén. Inmediatamente después de eso, dice en el versículo 6 al final, el 7, perdón, al principio, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, amén. Entonces se apartaron del camino y vino a traer una consecuencia en la ciudad o en la nación. Las aldeas pues pueden simbolizar tanto familias como iglesias también, amén. Entonces cuando la iglesia, ¿sí?, o los que deben de andar por el camino de Dios, por la senda antigua, amén, por la palabra de Dios, empezamos a apartarnos o a desviarnos, inmediatamente la consecuencia se ve en el territorio, amén. El diablo toma lugar, Satanás está vencido con todo su ejército, pero él toma lugar cuando la iglesia no hace lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces aquí no debían haberse apartado de los caminos, porque era un tiempo bueno, ¿sí? Era un tiempo donde se estaba enseñando o se estaba hablando o se estaba dando buen ejemplo dentro de las personas de gobierno. Pero a pesar de eso,
se apartan de la ley de Dios, ¿sí? Y entonces viene la consecuencia a toda una nación. En el libro de Ezequiel dice, cuando Dios le muestra a Ezequiel el templo, que lo lleva de puerta en puerta, ¿sí? Llega un momento donde Dios le dice a este hombre, a este profeta, empieza Dios a culpar o a ser responsable a los líderes religiosos de Israel de la condición de la ciudad. Y entonces le dice a Ezequiel, una vez que se han alejado de mí, han llenado de maldad la tierra. Sí, otra versión dice, llenaron de maldad la ciudad. Amén. Pero ¿a quién hacía responsable? A los que ministraban en el templo. Sí. Entonces la iglesia tenemos una grandísima responsabilidad dentro de nuestra sociedad. Sí. Entonces no es tanto que el gobierno no está haciendo lo que debe, que obviamente así es, ¿sí? Pero esto es falta de que el reino de Dios entre en las áreas o en el sistema de este mundo, ¿sí? Donde la ley o la voluntad de Dios se lleve ahí. Pero para eso se requiere crecimiento espiritual, para que la iglesia tenga un gobierno espiritual para determinar el destino de su sociedad. Amén. Se requiere crecimiento, ¿sí? Alinearse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a muchos nos puede costar. Amén. Porque requiere sacrificio. Me cuesta hablar, pero espero y si me está entendiendo. Amén. Entonces las aldeas cayeron, ¿sí? A causa de que un pueblo se desvió. Amén. Muchas cosas en nuestra ciudad, ¿sí? Son a causa de eso. Amén. Del desviarnos, del apartarnos, ¿sí? Y lo fácil es o juzgar al gobierno, ¿sí? O nada más gritarle a los demonios. Amén. Gritarle a Satanás, ¿sí? Porque cuando la iglesia no toma su lugar, el diablo sí lo va a tomar, ¿sí? Y es plantarse en territorios. Satanás no solamente ve familias o una persona. Si Satanás está viendo, aparte que ve linajes, ¿sí? O líneas generacionales, él ve territorios, porque no es su intención solamente que una persona esté atada. Él quiere tomar el control del mundo. Amén. Y lo va haciendo a medida que nosotros vamos retrocediendo. Entonces la iglesia es un ejército, la iglesia es un reino. Amén. La iglesia no es un grupito que saltó de una religión a otra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios estableciéndose en la tierra, ¿sí? Donde todo lo que se vive allá arriba, la iglesia lo experimenta, ¿sí? Y en base a la cultura que hay en el cielo, así se establece en la tierra, pero es por medio de la iglesia. Amén. Entonces el gobierno que Dios le ha dado a la iglesia es superior al de este mundo. Amén. Pero se requiere crecimiento, porque eso es una herencia, ¿sí? Y la Biblia dice en Gálatas 4 que mientras el heredero es niño, no difiere de un esclavo. O sea, todo lo que está aquí, mientras yo sea niño, no lo puedo tomar o no lo puedo ejercer. Amén. Aunque sea mío. ¿Está claro? Entonces yo soy rey y sacerdote, pero ejercerlo se requiere crecimiento, ¿sí? Se requiere madurez. Amén. Y esto es solamente alinearme a la voluntad de Dios. Entonces no se la complique, que su corazón se alinee a Dios, porque del corazón sale todo lo malo. Amén. ¿Está claro? Entonces las aldeas se vinieron abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos mucha prostitución, ¿sí? Mucha destrucción en la ciudad, donde Satanás empieza a tomar más ventaja en un territorio, ¿sí? Y para sacarlo pues requiere alguien, como el versículo que se puso en el póster, alguien mayor al hombre fuerte. Amén. Y eso requiere crecimiento y autoridad que Dios puede dar, ¿sí? Y que Él está dispuesto a dárnosla. Amén. Pero se requiere madurez. ¿Está bien? Entonces después de eso sigue diciendo, hasta que yo, Débora, me levanté. O sea, la que no debía levantarse, yo me tuve que levantar, porque los que debían de levantarse no se quisieron mover, ¿sí? Ella no debía ir a la guerra. El que iba a ir era el general del ejército, Barak, pero él no quiso ir, ¿sí? Y mientras él no tomaba esa decisión, la nación estaba en decadencia. Amén. Vamos a ver más cosas, ¿eh? Esto nada es para ir poniendo la base. Entonces dice versículo 8, fíjese bien, esto va de mal en peor, ¿sí? 1
Primero se apartaron del camino y luego la consecuencia fue en las aldeas, ¿sí? Las familias, las mismas iglesias o la sociedad. Amén. Y Débora se levanta cuando ve esta condición y luego ya dice, versículo 8, cuando escogían nuevos dioses, ¿sí? Entonces, apartarse de las sendas, consecuencia en el territorio, y aquí está hablándole al pueblo, ¿sí? El pueblo escogió otros dioses, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nuestro corazón se empieza a dar a otras cosas, la enseñanza nos empieza a llevar a un monte equivocado, ¿sí? O a rendirle culto a algo que no es Dios, amén, aunque se use la Biblia, ¿sí? Hay sectas o sectas de un ocultismo fuerte que sacan versículos, amén. Entonces no es solo abrir la Biblia, leerla, ¿sí? Lo ideal es vivirla, amén, porque el que la vive la puede enseñar, amén. Entonces aquí se empezaron a adorar otros dioses, y esto puede ser dentro del mismo pueblo de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante que se enseñe lo correcto, amén, sin ninguna motivación equivocada. Decía el pastor en una reunión de pastores, sí, que hay tres cosas principales, sí, que se tienen que ver entre muchas, sí. Una de ellas debe ser la enseñanza que se da, sí, hacia dónde me lleva esa palabra, amén, la motivación con la que se enseña, sí. Y ese tipo de cosas yo tengo que estarlas viendo, y entre ellas está las actitudes, sí. Cuando yo tengo una mala motivación como ministro, yo voy a levantar un Dios falso, ¿sí? Para que la iglesia, por la mala enseñanza, por la mala motivación, se incline a él. Y ahí toma lugar Satanás, porque detrás de todo ídolo siempre va a haber un demonio, amén. Entonces todo eso tiene que borrar, ¿sí? Entonces escogían otros dioses, o sea, más para abajo. Acuérdese usted aquí, Salmo 81. No me quisieron oír a mí, ¿sí? Sino que adoraban otros dioses, los entregué a la dureza de su corazón, amén. Y Dios dijo, ya no voy a contender con ellos, ¿sí? Pero porque el pueblo se aferró a no atender a la ley de Dios. Y sigue diciendo, la guerra estaba a las puertas. ¿Cuáles son las puertas de una ciudad? Son los lugares de influencia, amén. La política, la economía, ¿sí? La medicina, la educación, la ciencia, la religión, la cultura, todas esas son puertas, ¿sí? Que dan acceso a la ciudad. Bueno, cuando la Biblia habla de que se toman las puertas de un lugar, quiere decir que se controla todo, ¿sí? Entonces se fijan que va de mal en peor, hasta el punto donde se controló el territorio, ¿sí? Las puertas se tomaron. Por eso dice la Biblia que en la iglesia las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Pero hay que leer bien, porque dice la iglesia que está sobre la roca, amén. Entonces la iglesia que respeta principios, ¿sí? Y que crece en base a la palabra de Dios, ¿sí? Y en base a esos principios, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. No hay principios o hay arena, ¿sí? Las puertas del infierno las someten. Pero si hay roca, que es la palabra de Dios, que es el mismo Jesús, entonces las puertas del infierno prevalecen. La iglesia somete esas puertas porque tiene autoridad y tiene poder de Dios, amén. Entonces nosotros necesitamos tomar las puertas de nuestra ciudad, ¿sí? Y empezar por el crecimiento que Dios nos dé, entrar a esas áreas, amén. Y la iglesia empezar a llevar principios a la política, principios a la educación, ¿sí? Principios en la medicina y en cada una de las áreas que mueven nuestra sociedad. Esas son puertas, ¿sí? Pero desgraciadamente cuando alguien logra entrar sin principios, el sistema lo empieza a envolver y cae en lo mismo, amén. Entonces, la política lo empieza a envolver y empieza a caer en lo mismo, ¿sí? Se presenta a Dios como alguien que está limosneando, amén. Y no, Dios no es eso. Dios es el dueño de todo, amén. Entonces Él no necesita padrinos o apoyos, ¿sí? Con que voy a entrar para bajarle algo al gobierno. Por eso Dios no nos da esas puertas, ¿sí? Porque estando ahí, nuestra motivación va a ser otra, amén. Por eso se requiere
el cimiento en la palabra de Dios, gente con principios, ¿sí? Personas cimentadas en la Biblia, ¿sí? Que aquí adentro esté formado Cristo, para que cuando entre ahí no se corrompa, ¿sí? Y diga como dice un pastor: yo tengo más que darte a ti de lo que tú me puedes dar a mí. Amén. Si yo no necesito varillas, cemento, eso Dios me lo da. Amén, porque Dios es fiel y es el dueño de todo. Amén. Yo necesito que tú te sometas a Dios. Amén. Y ahí se meten los principios del reino de los cielos y una puerta se empieza a tomar. Amén. La comunicación, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, la iglesia debemos tomarlo. Amén. Para conquistar un territorio, ¿sí? Pero en eso se requiere que la iglesia crezcamos. Amén. Crezcamos en carácter de Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que nos da autoridad. Amén. Bueno, así rápido, a lo mejor se lo digo mañana en la noche. Pero la Biblia habla de la creación, sí, 6 días, hasta que ya llegó al sexto, donde se formó al hombre. Todo lo que Dios creó, dice también el Salmo 8, lo sometió bajo los pies de Adán. Esa autoridad, ¿sí? Estaba fundamentada o era en base a la imagen que él tenía de Dios. El momento que él perdió esa imagen, se perdió su gobierno y Satanás tomó lugar en la tierra. Entonces démonos cuenta que las cosas no son tan complicadas, ¿sí? Simple y sencillamente nuestra prioridad es parecerme a Jesús. Amén. Parecerme en carácter, parecerme en mentalidad, ¿sí? Y cuando yo logro hacer eso, que esto no es de un día, sino son procesos que a veces son años, pero depende de mi disposición. Entonces, al ver la imagen de Dios en mí, entonces me entrega un gobierno. Y Dios puede decir, como le dijo a Adán: te he dado todo, animal, todo lo que vuela, toda la tierra es tuya, ¿sí? Cuando perdió esa imagen por el pecado, se le quitó la tierra. Y Satanás después le dijo a Jesús: todos esos reinos son míos, si yo quiero, se los doy, ¿sí? Y ahí hay un principio de guerra espiritual. Satanás le dice: póstrate y adórame, y todo eso es tuyo. Amén. Porque el diablo toma lugar en un territorio cuando se le rinde culto. Si no era Jesús el que iba a gobernar, era él a través de Jesús. Amén. Pero el Señor tenía bien definido cuál era el camino que el Padre le había trazado, y era la cruz. Amén. Para poder llegar a ese gobierno. Después la Biblia dice que al Señor se le entregarán los reinos del mundo, ¿sí? Todo. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, donde todo, ¿sí? Sus enemigos están sometidos bajo sus pies. Amén. Él no tuvo que buscar un atajo para que se le diera algo que ya se le había prometido, ¿sí? Pero el camino era la cruz, ¿sí? Negarme a mí mismo. Amén. Para que se me pueda dar la promesa de Dios. ¿Está claro? Entonces Débora no se quedó ahí nada más. Se metieron a las puertas, y lo más abajo dice que está más tremendo. Se veía escudo lanza entre 40,000 en Israel. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Todos en esta nación eran unos cobardes. Nadie quería tomar las armas hasta que yo me levanté. Qué tremendo, ¿no? Es para sentir vergüenza, ¿sí? Que nadie se quiso levantar porque todos estaban cómodos. Porque ¿a quién le va a gustar llevar una cruz? ¿Sí? ¿Quién le va a gustar que en varios años nada se te dé? O sea, nadie nos gusta eso. ¿Sí? ¿Quién le va a gustar que no se te dé para lo que tú tanto te esforzaste? Y que Dios puede decir: está bien tu esfuerzo, ¿sí? Pero no te lo voy a dar hasta que yo quiera. Y mientras te voy a ir procesando, ¿sí? Te voy a tratar en el carácter, voy a tratar tu mentalidad, que viene muy mundana, ¿sí? Tu carácter muy egipcio, como Moisés, ¿no? Entró al desierto con apariencia egipcia, eso dice la Biblia. Sí, que entró al desierto y las mujeres dijeron: un varón egipcio nos defendió. Apariencia egipcia, mentalidad egipcia, pero con buenas intenciones. Amén. Pero malos sus métodos, ¿sí? Sus métodos eran egipcios. Entonces Dios dice: pues este tiene un corazón con ganas, pero su método es pésimo, es muy mundano. Lo agarra y lo mete 40 años nada más en el desierto, lo deshace, le quita su valentía egipcia, su razonamiento, su conocimiento, su mentalidad,
y lo deja hecho polvo. Y cuando Dios después de 40 años lo llama, Moisés dijo, pues yo ya no puedo hablar. Amén. Y Dios le dice, ahora sí vas a hablar. Amén. Y lo envía, ¿sí? Pero no lo envió ni con sabiduría humana, ni con fuerza humana, ni con razonamiento humano, sino con poder, autoridad y recurso espiritual. Así se cambia un territorio. Amén. Entonces llega a Egipto y liberta una nación, toda una nación, a través de ese hombre. Se puede, hermanos. Amén. Pero se requieren procesos, ¿sí? Se requiere aceptar la cruz. Amén. Se requiere alinearse a su palabra, ¿sí? Y como eso cuesta a veces años, pues es más fácil usar otro método. Pero eso un día se va a venir al suelo, ¿sí? Entonces por eso no hay que desesperarse, sino esperar en Dios, como dicen las buenas mujeres, ¿no? Porque el buen caldo se cocina a fuego lento. Amén. No en microondas, ¿eh? Bueno, entonces se levanta Débora y empieza a conquistar un territorio. Ahora vámonos. ¿Quién era Débora? Capítulo 4. Me comí pastillas de todas, y no se me quitó. Hasta morfina creo que me metí. No se crea. Capítulo 4, no se crea. Va a decir, pues cuál visiones, ¿verdad? Trae metido otra cosa. Capítulo 4, el versículo 4, ahí mismo en Jueces. Entonces vamos a ver quién era Débora, sí, qué era Débora, amén, para que Dios o para que se levantara. Entonces usted también se tiene que levantar, ¿sí? Y no en el que, sí, me levanto en el nombre de Cristo, ¿sí? No, es un camino, amén, que hay que recorrer, ¿sí? Pero la cosa es que el diablo vea que nosotros tampoco estamos jugando, ¿sí? Que también nosotros queremos un cambio en nuestra sociedad, amén, y que no es, él no puede hacer lo que quiera, ¿sí? Porque hay un reino en la iglesia, ¿sí? Que está para someterlo y que tiene la estatura para lograrlo, amén. Entonces capítulo 4, versículo 4, vamos a ver qué era Débora. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y luego sigue diciendo, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Aquí menciona como 4 cosas, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, número 1, se sentaba en una palmera, y luego dice entre Ramá, eso es importante. Lo número 3, y Betel, y 4, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ahí se levantó Débora. Entonces 4 cosas que vamos a ver para entender qué es ser una Débora, ¿sí? Para levantarnos como ella. Entonces número 1 dice que está en una palmera. Pues la palmera, entre otras cosas, también simboliza el misterio magisterial o la enseñanza, ¿sí? Y viéndolo también en un salmo, que es el Salmo 92, dice que los justos florecen como palmeras y que están plantados en los atrios de Dios, y ahí es donde están floreciendo, fructificando. ¿Cómo debe ser un ministerio, un pastor, una iglesia, una vida que quiere levantarse, ¿sí? Para detener al enemigo que está destruyendo su sociedad? Bueno, primero tiene que estar bien arraigado en los atrios de Dios como palmera, ¿sí? Las palmeras, usted sabe que entre sus cualidades son que el viento no las puede tumbar, ¿sí? Que se desdoblan las hojas, pero para caerse es tremendo, es muy difícil. Y más si hay 2 o 3 juntas, ¿sí? Se arraigan sus raíces y se mantienen firmes. Entonces, si la Biblia dice que en los atrios de Jehová florecen las palmeras, quiere decir que nuestra firmeza y estabilidad se da en la casa de Dios, en la iglesia, no en el mundo. Amén. La iglesia es el lugar donde Dios me va a dar el crecimiento y estabilidad, ¿sí? ¿Cuándo? Obviamente es un lugar donde se enseña lo correcto. Por eso es los atrios de Jehová. O sea, ahí no gobierna otro, es Dios el dueño. Amén. Y si ahí está Dios, esas vidas crecen como palmeras, ¿sí? ¿Cómo es eso? Estables, firmes, no son de fe fingida. Amén.
y están dando ese fruto. Pues dice que fructificará. Y usted sabe, el fruto es el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Dios en nosotros, ¿sí? Eso es crecimiento. Las personas que no crecen en ese fruto, pues no están creciendo, ¿sí? Solamente están llenando de conocimiento. Pero aquí crecer en fruto es mostrar el carácter de Jesús, ¿sí? Y en resumen, Gálatas 5, donde habla el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es una cualidad o característica de una Débora? Tiene que estar creciendo en los atrios de Dios, ¿sí? Tiene que crecer en la iglesia, ¿sí? Tiene que tener en la iglesia visión, ¿sí? La iglesia debe dar visión. Amén. Si una iglesia no da visión, entonces esa iglesia puede que esté enseñando mal, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una visión en Dios siempre, ¿sí? Y en la iglesia, por medio de autoridades, se nos desarrolla esa visión y en los procesos se nos encamina la visión. Amén. Entonces, si en la iglesia no hay visión, si algo específico que Dios le dio a la autoridad o a los pastores, entonces el pueblo se va a desenfrenar y va a hallar en el mundo el propósito y no en la iglesia. Amén. Entonces se requiere tener visión para poder crecer. En la iglesia se crece en fe. Amén. Porque ahí se nos habla su palabra y la fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Si yo no atiendo a la palabra o la enseñanza, mi fe se va a venir abajo. Se fija que la iglesia no es una religión, sí, no, es el lugar donde Dios me va a dar mi crecimiento espiritual. Cuando mis autoridades están alineadas a Dios, amén, se crece en visión, se crece en fe dentro de la iglesia. ¿Está claro? Entonces vamos creciendo en el carácter de Dios como palmeras estables, donde no nos gobierna la situación de nuestro alrededor, sino nos gobierna la palabra de Dios. Entonces no nos mueve el sentimiento, no nos mueve no nos movemos en base a lo que vemos a nuestro alrededor, sino en base a su palabra. Eso es tener un corazón estable, eso es ser palmeras, sino una fe que como que baja y sube, no, sino una estabilidad en Dios, ¿sí? Eso se alcanza, amén, porque no es de un día para otro. Pero como hijos de Dios tenemos que ir de gloria en gloria. Y nuestra fe tiene que llegar al punto donde no depende de la situación, sino depende de lo que ya Dios trazó en su palabra. Amén. Entonces en la iglesia se crece como palmera, con estabilidad, ¿sí? Entonces una Débora, ¿cómo debe de ser? Su vida tiene que ser estable en Dios. Amén. Entonces ministerios o personas que tienen altas y bajas y así son años, nunca van a poder conquistar un territorio. No se puede, sí, el diablo ya tomó lugar. Amén. Entonces estabilidad. ¿Está bien? Número 2. Dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Entonces palmeras. Número 2, entre Ramá. ¿Qué es Ramá? Ramá significa alturas. Amén. Es el lugar donde vivía Samuel, ¿sí? Las alturas. ¿Y eso qué es? Eso es estar metidos con Dios. Amén. Y para poder subir a esas dimensiones de vida, de oración, se requiere tener un corazón limpio. Amén. Por eso dice Mateo 5, que los de limpio corazón, estos verán a Dios. Pero si hay orgullo, si hay amargura, si hay resentimiento, si hay frustración, si hay depresión, si hay odio, no se puede subir. Amén. Porque para subir hay que tener el corazón limpio. Bíblicamente, pues eso está en 1 Samuel capítulo 21, donde habla de David, que David subió a Nob. Nob significa alturas también, y se encontró con el sacerdote. Y cuando él se encuentra con el sacerdote le da pan y le da una espada. Amén, ¿se acuerdan? Pero dice la Biblia que en ningún momento, David venía huyendo de Saúl, pero en ningún momento puso el mal al rey. Porque el sacerdote le dijo, ¿y tú por qué vienes solo? Sí, porque David ya no era un pastorcito, era un guerrero del reino de Saúl. Entonces cuando él sube, pues lo ven solo y dice, ¿por qué vienes tú solo? Y entonces David le dice, es que el rey me encomendó una misión y es importante. Sí, y fue tan rápido que por la obediencia que quise dar, que ni pan agarré, es más, ni espada traigo. Sí, pero nunca dijo, es que Saúl está endemoniado y me viene siguiendo y me quiere matar.
y me tiene envidia porque voy a ser el siguiente rey. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque el corazón estaba limpio, no había rencor. Así subió y se encontró con el sacerdote. Amén. Entonces, nuestro sacerdote es Jesús, ¿sí? Que nos da el pan y nos da el poder y la autoridad en la palabra de Dios, o nos revela su palabra. Amén. Pero si el corazón está mal, ¿sí? No podemos habitar en Ramá o en las alturas. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser una Débora? Corazón limpio. Amén. Sin altivez, sin arrogancia, sin soberbia, ¿sí? Sin envidia, sin competencias, nada de actitudes equivocadas, ni malas motivaciones ante Dios. Todo eso Dios lo ve, ¿sí? Él no ve apariencia, amén, Él ve el corazón. Y cuando el corazón no es correcto, así hagamos veladas a diario para Dios, eso no va a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón no es correcto, ¿sí o no? Entonces el corazón tiene que estar bien para poder subir a esas alturas, ¿sí? A la presencia de Dios, amén. Entonces también esto quiere decir que una Débora es una iglesia de mucha oración, amén. Entonces no es visitar a Dios, no, es vivir con Dios, amén. Por eso la Biblia habla del aposento alto en el libro de los Hechos, y ahí dice que los 12 apóstoles, los 11 vivían en el aposento alto, no dice que iban de visita. Y el aposento alto fue el lugar donde Dios se derramó en su espíritu, amén. Entonces el aposento alto es subir a las alturas con Dios, de mucha comunión con Dios, hasta que se llegue el punto donde la iglesia sea su estilo de vida, la oración. Entonces, llegar a niveles de guerra espiritual y no orar, pues no se puede, amén. Se tiene que buscar mucho al Señor, amén. ¿Está claro? Pero no es la oración como que voy a orar mucho para que Dios me dé autoridad. Está bien, pero lo correcto es voy a orar mucho porque lo quiero a Él, porque quiero estar con Él, ¿sí? Porque es mi Dios, amén, porque Él me rescató, Él me salvó. En mí no puede entrar la amargura, el orgullo, porque eso me aparta de Dios. Y yo lo que quiero no es solamente el recurso o las manifestaciones o la gran iglesia. Yo quiero a Dios conmigo y yo sé cómo cuidarlo, ¿sí? Y a Él le gusta que lo cuide guardando mi corazón, ¿sí? Sin odio, sin soberbia. Por eso en su mente jamás le anide la altivez. Que me digan apóstol, ¿sí? Que me honren como lo que soy, ministro de la palabra de Dios. Sí se le va a honrar, no se apure, amén. Pero que esa no sea su motivación. O los pastores siempre traen buenas camionetas, ¿sí? Yo creo que yo debería ser pastor, amén. O traen buenos celulares, ¿sí? Yo debería estar en el pastorado y salir de esta miseria en la que estoy toda mi vida. No, mala motivación. O me gusta tronar dedos o mandar, ¿sí? No, eso va a hacer que yo nunca suba a esas alturas. Dios no me va a conocer. Y un día el diablo va a decir, pues yo te lo doy, no te apures. Si Dios no te lo quiere dar, yo te lo doy. Nada más póstrate y adórame, amén. Y tú lo vas a tener, ¿sí? ¿Quieres poder? Yo te lo doy. No necesitas cruz, amén. No necesitas someterte a su palabra. Yo te doy poder, yo te sano enfermos, yo te lleno la iglesia, ¿sí? Yo echo fuera demonios si quieres, pero adórame a mí, sí, alíñate a mí. Y entonces la Biblia dice que un día muchos se presentarán delante de Dios y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y Dios va a decir, apartaos de mí. Fíjense lo que dice, hacedores de maldad, ¿sí? No está diciendo qué bárbaros dones tuviste, no, hacedor, ¿sí? Tu caminar es incorrecto, amén. Entonces, ¿cómo debe estar el corazón? Para entrar a esas alturas con Dios, tiene que estar limpio, ¿sí? Si el corazón está contaminado, el mundo espiritual está cerrado, amén. Si el corazón está limpio, el mundo espiritual está abierto, amén. Número 3, dice, acostumbrado a sentarse bajo la palmera entre Ramá y Betel. ¿Qué es Betel? Pues Betel significa la casa de Dios, amén. Entonces aquí estamos hablando de una iglesia, ¿sí? Una Débora que va a ser o que se levanta como madre de toda una nación. Dios nos quiere dar nuestra nación, amén. Dios quiere darnos nuestra ciudad, ¿sí?
pero se requiere levantarse como madre para poder echar fuera a nuestros enemigos. Entonces aquí dice, Betel, la casa de Dios. ¿Eso qué es? Eso es tener una visión de reino. Es no ver mi iglesia, sino ver un cuerpo. Amén. Entonces, cuando mi mentalidad es lo mío, ¿sí? Mi iglesia la mejor, mi ministerio el que haga los mejores congresos, ¿sí? Que en mi iglesia sea la máxima, que se hable mucho bien de mi iglesia, de la gente que está ahí, sin pensar que lo que Dios quiere es bendecir un cuerpo. Amén. Libro de uno de los profetas menores dice que el pueblo estaba muy enfocado en sus casas y dice, ustedes tienen sus casas artesonadas y la casa de Jehová está desierta, esto está mal. Y Dios los empieza a animar con los profetas y se levantan otra vez a edificar. Amén. Pero el problema ahí era que cada quien ponía más atención a su casa y no a la casa de Dios, ¿sí? Entonces tiene que llegar un momento donde estás tan metido con ese sacerdote, comiendo su pan, ¿sí? Agarrando su palabra, amén, que te va a caer el 20 y Dios va a decir, esto no nada más es para ti, esto es para un cuerpo, amén. Tienes que bajar de aquí, de las alturas, y repartírselo a tus hermanos, amén. Pero el problema es que a veces el corazón está, ¿y si Dios los levanta más que a mí? ¿Y si Dios los usa más que a mí? ¿Sí? O si ellos son más famosos o se les dan más rápido las cosas que a mí. Amén. Eso no es ser una iglesia madre. ¿Sí? O cómo son las mamás. Te ves muy guapa, mija. Te voy a comprar, te voy a romper ese vestido y tú te tienes que dar más fea que yo. ¿Verdad que no? No. Sí, pues es una honra para un hijo, para un padre, ¿sí? Que los hijos estén bien. Entonces, ¿qué se deje de buscar? Pues que sean mejores. Entonces, una iglesia madre, ¿cómo debe ser? Que los demás sean mejores que ella. Amén. Pero si la mentalidad es, ¿y qué tal si me supera? ¿Sí? Como pensaba Saúl. Amén. Nada más le falta el reino. Si ya predica entre semana, ya predica los domingos, ¿sí? Tiene visiones, tiene profecía, tiene esto, tiene el otro, ¿sí? Como que ya nada más le falta el reino. Hay que sentarlo un rato. Amén. No, debe ser padre. Amén. Es promoverlos, levantarlos. Para eso ha trabajado, para eso ha caminado. Amén. Entonces el día que nosotros pensemos así, vamos a echarle muchas ganas, ¿sí? Porque estamos viendo el beneficio de Dios en vidas. Amén. Entonces el Señor Jesús dijo una vez, cuando Él ya se iba a ir, dice el Señor, ustedes harán cosas mayores que yo. Gracias. Y luego dice ahí, porque yo voy al Padre. Entonces no dijo, híjole, pues en ustedes se va a mover más el Espíritu Santo, ¿sí? Yo pues realmente no tuve una iglesia muy grande, ¿sí? El Señor tuvo una iglesia muy pequeña, De iglesia, solo uno, que fue Juan. Amén. ¿Se imagina qué ministerio tan fracasado? ¿Sí? Si estuviera en estos tiempos, ¿cómo que nada más uno, toda su iglesia, 3 años y medio sacrificándose, enseñando, porque él se ha enseñado todos los días, orando, enseñando, y de todos sus muchos seguidores, 12 atendieron a su enseñanza, 11, ¿sí? Lo guardaron porque uno lo traicionó, otro de ellos lo maldijo y lo negó, otros salieron corriendo y solo uno fue a la cruz con él. Entonces, ¿cuántos discípulos tenía? Su iglesia era de un miembro, amén, o de 11 para no vernos tan mal, ¿sí? Y esa fue su iglesia. Aparecen los apóstoles. En la primera predicación 3,000 almas se convirtieron. Una iglesia sota, 5,000 almas en otro mensaje. Ya había 8,000 más las mujeres y los niños que no se contaban. Y todos los días se añadían. ¿Se imaginan si el Señor hubiera dicho, pero es que ellos van a tener una iglesia más grande, ¿sí? Mejor los dejo hasta aquí, no les envió el Espíritu Santo y me voy sin que se den cuenta? ¿Verdad que no? Porque él estaba pensando en un reino. Amén. Entonces el Señor sube y dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Pero fíjense lo bonito aquí,
porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, si el Padre espiritual no entra a otra dimensión, si yo voy al Padre, otro nivel, los hijos se quedan abajo. Y si su mentalidad es que los hijos no crezcan, él jamás va a crecer. Pero si su mentalidad es que es crecer, los hijos van a crecer. Amén. Y ese debe ser nuestra búsqueda, ¿sí? Porque el sello de un ministerio no son los viajes, no son los recursos materiales, es más, a lo mejor hasta ni los espirituales. El sello de un ministerio son las vidas transformadas en una iglesia. Amén. Entonces, si usted ve una persona mejor que usted en carácter, en manifestación, en poder, en sabiduría, usted puede decir, ese es el sello de mi ministerio. Yo soy pastor y esa es la evidencia, amén, de que ese hombre llegó amargado y Dios lo transformó a través de mi ministerio. Amén. Así debe ser un padre. Pero es una vergüenza, ¿sí?, que pastores digan, no, tú tienes que pasar los 40 años que yo sufrí. Eso no debe de ser. Santo es el pastor Matías. No debe ser así, porque para eso se trabajó. Amén. La Biblia habla de un hombre, Caleb. Ese hombre conquistó el monte de Hebrón, ¿sí? Guerreó contra gigantes, de 80 años el viejito. No se rajó y se aventó un monte y lo conquistó. Años después, en ese monte que él ganó, uno de su tribu lo ungieron por rey de Israel, que fue David. Si él no hubiera ganado ese monte, ¿qué hubiera sido de David? Hubiera tenido que ganar su propio monte. Amén. Porque toda batalla que gana un padre va a promover a un hijo espiritual. Amén. Todo lo que a mí me gane o me venza, ¿sí?, mis hijos lo van a tener que pelear. Amén. Entonces, si los hijos son mejores, es porque el padre ya venció. Pero el que no es padre no lo entiende, ve competencia en los hijos. Amén. Entonces, si se va a levantar una iglesia madre, tiene que ver por un reino o Betel, la casa de Dios. Amén. Y decir, bueno, yo ya subí allá en las alturas con el Señor, tengo mucho pan, me dio mucho recurso, pero no lo quiero para mí solo, ¿sí? Yo quiero dárselo a mis hermanos. Amén. Yo quiero que ellos conozcan a Dios como lo he conocido y bajan de esas alturas o esos encuentros con Dios sin ningún afán o deseo de controlar o manipular o menospreciar, sino con un deseo de que todos suban también con Él y conozcan al sacerdote que Él conoció. Eso es ser padre de una nación. Amén. Ser una iglesia madre, ¿sí? Pero el no tener ese entendimiento, entonces que no venga fulano porque va a aprender más, ¿sí? O que su ministerio no se levante porque si no me va a dejar abajo. Hay otro ejemplo. Ese ejemplo está muy bonito. Es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues el que fue delante del Señor. Y él tenía discípulos. Pues llegó un momento donde aparece el Señor Jesús. Y pues obviamente lo empezaron a seguir. Y entre los discípulos de Juan se empezaron a ir con Jesús. Y luego, para colmo de Juan, Jesús empezó a bautizar. Amén. Y le llegan con Juan y le dicen, Juan, Jesús también bautiza, ¿sí? Y entonces Juan lo responde, no, pues hay que hacer algo para traer gente, sí, quitarle a la gente que tiene, o sea, ponerlo en malo, subir videos al YouTube, sí, donde es satánico, es apóstata, algo hay que hacer para que ya no lo sigan. Amén. No, él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y la honra de un padre con ese entendimiento es que es amigo de Dios. Y entonces él dice, sí, el esposo se goza, el amigo del esposo se goza con el esposo. Y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. Entonces, ¿cuál es el gozo del padre? Sí, que crezca la imagen de Jesús en su iglesia, que vidas se levanten restauradas. El que es amigo de Dios y es padre o es una iglesia madre, lo entiende y lo busca, ¿sí? Que otras iglesias se levanten mejor que la que él tiene. Amén. Si esa no es nuestra mentalidad, no nos puede dar un territorio. Amén. Débora se levantó, pero ese era su pensamiento como madre, ¿sí? O sea, no se levantó diciendo, pues aquí para ser la mejor.
No, es que el pueblo está todo en decadencia, ¿sí? Y a mí me puede mi nación. Y se levantó. ¿Está claro? Es mentalidad de reino. Ver por la casa de Dios, no por mi propio ministerio. Sí, no te juntes con ellos porque son carnales, son pecadores. Bueno, pues si tú eres tan espiritual, pues súbelos a esa condición. Amén. Y el cuarto, que es el más bonito. ¿Sí me está entendiendo? Entonces fíjate que no nada más es gritarle al diablo, te reprendo, Satán. ¿Verdad que no? Si se quiere ganar un territorio. Entonces dice, y también estaba en el monte de Efraín. Está hermoso. ¿Qué significa Efraín? Efraín significa doblemente fructífero. Cuando el papá de Efraín, que era José, cuando le nace este hijo en Egipto, él declara algo y dice, a este niño se llama Efraín, porque Dios me lo dio en la tierra de mi aflicción. Eso está hermoso. Y entonces dice que en el monte de Efraín. ¿Qué significan los montes? Los montes en lo espiritual son altares, ¿sí? O son lugares de autoridad, de dominio. ¿Por qué cree que el Cerro de las Nuevas tiene un monte? Está en un monte, el Cristo. Porque es un lugar de dominio espiritual, donde se ejerce influencia. Dios está en un monte sobre el mundo, ¿sí? Su monte santo. Satanás dijo, subiré al monte de Dios, para ahí establecer mi trono y ejercer dominio. Es un principio, ¿sí? Pero Dios lo tumba de ahí o ni siquiera sube y lo baja, ¿sí? Hasta lo más bajo. Amén. Porque nadie puede atentar contra el trono de Dios, ¿sí? Porque el que lo hace es segura la caída. Amén. Nadie se puede levantar contra el reino de Dios, ¿sí? Va pero de bajada. Entonces Dios está en un monte donde ejerce dominio sobre el universo. Amén. Entonces los montes en la Biblia son altares y son lugares de influencia espiritual o dominio. Eso simbolizan. Amén. Entonces ella estaba sobre un monte. ¿Qué quiere decir? Que tenía influencia espiritual sobre la nación. Amén. Y aparte dice que en ese monte llamado Efraín, ¿sí? O ese lugar donde estaba doblemente fructífero, o lo que dijo José, en la tierra de mi aflicción. ¿Qué es eso? Eso es cuando las heridas de mi corazón, ¿sí? Se convierten en cicatrices. Amén. Que en mi aflicción yo fructifico. O sea, no me amargo. Amén. Sino Dios me sana. El apóstol Pablo dijo una vez, ¿sí? Llevo por todo mi cuerpo. Vean lo que es caminar con Dios, ¿sí? Lo que no es ser cualquier persona. Llevo por todo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, no las llagas, ¿sí? No las heridas, sino las marcas, una herida sanada. Amén. Entonces, ministerios amargados, ¿sí? Personas resentidas, amén, que presentan no marcas, sino llagas, ¿sí? Esa gente no puede tener autoridad. Amén. Pero cuando yo soy sanado, ¿sí? Y esto es fácil, perdonando, ¿sí? Disimulando la ofensa, amén, llevando la cruz, ¿sí? Negándose a sí mismo. Entonces yo conquisto ese resentimiento, yo conquisto esa depresión, yo conquisto esa frustración, esa amargura, y Dios me entrega un monte, o Dios me da autoridad, amén. Pero no lo conquisto, entonces yo no puedo decir fructifiqué en mi aflicción. Yo puedo decir me amargué en mi aflicción, amén. Y estar así no se tiene autoridad. Amén. Entonces yo tengo que presentar mis marcas, ¿sí? Mis caminos, mis batallas ganadas. Amén. Mi camino con Dios, donde en la aflicción no agarré resentimiento, no me amargué contra Dios, no la agarré contra los hermanos, no la agarré contra nadie. Sí, mi corazón fue sano, bendije, perdoné, sí, disimulé la ofensa, soporté el agravio, amén, porque Dios permite todas esas cosas, ¿sí? Y las permite para que yo vea la condición de mi corazón, amén. Entonces, perdonando, bendiciendo, sin guardar amargura, sin guardar odio, sin guardar resentimientos. Si en medio de la aflicción, más que amargarse, es crecer en el gozo de Dios, amén. Más que estar resentidos, más que estar frustrados y resentidos contra Dios, porque nos pasó por algo duro siendo sus hijos.
Amén. Entonces ahí no actúa la fe, ¿sí? Porque la fe es fidelidad, no es solo creer, como dice mi hermana. No son declaraciones positivas solamente. Amén. Es creer eso sin que se te dé. Amén. Y el caminar de fe se ve en fidelidad a Dios. ¿Qué tal si Dios le dice: no te lo voy a dar? Señor, pero es que te lo suplico, te lo ruego, yo creo y yo lo declaro, y yo lo declaro, y yo lo creo. Y si Dios dice: no te lo voy a dar, usted va a seguir caminando, va a seguir orando igual, o va a decir: no, pues ya no juego al mundo, ¿sí? Pues si esto no me lo va a dar, pues ¿para qué le sigo buscando? Eso no es fe. Amén. Es fidelidad, ¿sí? Fe es cuando se llega al punto donde, como dijo Abraham, ¿sí? O dice Hebreos de esos hombres: yo aspiro a una ciudadanía mayor, una patria celestial. Si esto no se me da, no hay problema. Yo ya estoy aspirando a algo más glorioso, ¿sí? Que es estar con Dios en los cielos y que Él me tenga en una ciudad donde el arquitecto es Él mismo. Si se me da lo que yo me ha prometido, pues gloria a Dios. Si no se me da, no hay ningún problema, porque allá tengo algo más sublime. Amén. Pero cuando no hay fe, pues eso no se entiende. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo debe ser una Débora? Personas o iglesias, ministros, ¿sí? Que presentan sus marcas. Por todo mi cuerpo llevo marcas. Las ofensas, las luchas difíciles, los padecimientos, los menosprecios no me han amargado. No presento llagas, presento marcas, batallas ganadas, donde Dios por ganarla me dio autoridad. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis: al que venciere, ¿sí? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Y al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Y al que no venza, pues no se le da nada. Amén. Entonces, una iglesia o un ministerio, ¿sí? Que va a crecer a esa dimensión como autoridad de una nación, tiene que tener marcas en su cuerpo, no heridas. Amén. Señor Jesús, hubo uno de los discípulos, Tomás, no creía: si no creo que esté resucitado, a menos que vea las marcas en sus manos y en sus pies, en su costado, voy a creer que existe o que es cierto esto. Al día siguiente se aparece el Señor. Amén. Ya ven cómo es el Señor. Les llega de sorpresa, ¿sí? Y abre sus manos y se le asoma al costado y le dice: pues mira mis marcas. Y no seas incrédulo, sino creyente. Se tira al suelo y le dice: Señor mío y Dios mío. Amén. Porque la evidencia de una verdadera resurrección o de una vida que ha crecido a otro nivel son sus marcas. Amén. Entonces no habla con amargura, no sale resentimiento de su boca, ¿sí? Eso no nos va a llevar a tener autoridad. ¿Está claro, hermanos? Entonces una iglesia madre, ¿sí? Tiene que tener marcas o haber conquistado en la tierra de su aflicción. Y en ese momento dar fruto, ¿sí? En lugar de amargarse, tiene gozo. Amén. Se levanta Débora en esa actitud y Dios le entrega a la nación. Esta nación necesita gente así. Esta ciudad necesita iglesias de ese calibre. Amén. Entonces Dios nos está llamando, ¿sí? A que crezcamos a esa dimensión. ¿Está claro? Porque Dios quiere dar este territorio. Dios quiere dar la ciudad. Amén. Y se puede percibir en nuestro espíritu una transformación que viene a Torreón, pero necesita canales. Amén. Y esos canales tienen que tener una actitud así, para que se pueda confiar algo muy grande. Amén. Siento la voz de Dios. Entonces vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y mañana no vaya a faltar, desde las 10 de la mañana, que va a estar mejor en la mañana. Amén. Vamos a hacer una oración. Y usted como pastor, dígale a Dios: Señor, yo quiero que mi iglesia sea madre de un territorio. Yo quiero que me puedas confiar la ciudad. Yo quiero que me confíes la nación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor.
El día de hoy bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada ministro, Señor, que está en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Veo al Señor aquí al frente de nosotros. Padre celestial, bendito Dios. Y a cada uno de los pastores les entrego un pan en el nombre de Jesús. Pastor Casanova, un pan muy grande se lo entrega en sus manos. Y Dios le empieza a decir: te has acercado a mi monte, al monte de mi santidad. Y Dios le da ese pan a su esposa y a cada pastor que está aquí al frente, y les entrega esa palabra y esos libros que veía en un principio con esas pastas antiguas. Dios se los empieza a dar a cada uno de ustedes como ministros, y Dios les da el privilegio y la propuesta de Dios, por llamarlo de alguna manera, para que se levanten como Déboras, para que abracen la palabra de Dios y nos levantemos como iglesias para decirle a nuestros enemigos, a Satanás, y decirle: nosotros nos levantamos. No nos levantamos solo en la emoción, nos levantamos en la sabiduría y en lo que Dios nos traza en su palabra. No tendrá el dominio en este territorio, en esta ciudad, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor. Toca a cada pastor, Señor, que está aquí al frente, y si hay algún otro en algún lugar, o las vidas que tienen llamados al ministerio, Señor, nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que deposites tu palabra en nuestro corazón, Señor, que la metas en nuestro interior, que nos hagas uno con ella, Señor. Que no la llevemos en nuestra cabeza, Padre, sino que baje a nuestro corazón y transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, para la gloria de tu nombre, Padre. Veo a Dios, hermanos, que trae como una vasija y les lava los pies a cada uno de ustedes como pastores, y Dios les está diciendo, los está haciendo parte de algo glorioso que viene a nuestra nación. En el nombre de Jesús, Dios dice así: he designado y he señalado esta ciudad para hacerla una cuna de avivamientos, para hacerla un lugar, una Débora que se levante como madre de toda esta nación. Voy a hacer que en ti, Torreón, se levante mi nombre y que se llene toda la tierra de mi gloria. Toda esta nación conocerá quién soy yo. Para eso te estoy lavando los pies, para hacerte parte, como dijo Jesús: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Su palabra nos está limpiando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, hermano, su impartición. Recíbela en el nombre de Jesús. Gracias, sabiduría, entendimiento. Saca todo el resentimiento, toda la frustración de tu corazón, toda la tristeza porque no has visto lo tuyo. Sácalo ante Dios en el nombre de Jesús. Y recibe con gozo y con deleite lo que Dios derrama sobre cada uno de ustedes como ministros. En el nombre de Jesús, Señor, así te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nos dice esta noche: voy a hacer que de esta ciudad se levante mi estandarte. Toda esta nación conozca cuál es el diseño correcto, cuál es el diseño divino que he trazado desde antes de la fundación del mundo. Hoy te lo he estado abriendo. Por eso son libros antiguos. El diseño que fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Mi evangelio. Oh, Zacarías Arabaso. Kendo rotoro bostetara masa y carranda rababasotoro moste. Habla tus lenguas, hermano. Es una reunión apostólica y profética. En el nombre de Jesús, Señor, derrámate sobre tu iglesia, Señor. Y arrabasotorostere, en el nombre de Jesús. Llena los vasos, Señor, de estos ministros, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y carrabasanda racarabaso.
Tosta raca sica ramaramasanda. Ototostetara. Dios les está sellando los corazones a ustedes, ministros, y a la iglesia, para declararnos y sellarnos para un avivamiento que viene a esta nación. En el nombre de Jesús, así dice el Señor Dios Todopoderoso: derramaré mi gloria sobre tu nación. Y te estoy llamando a ti. No quise ir a otro territorio, sino te estoy llamando a ti a ser parte de un gran avivamiento que va a transformar las naciones. No solamente impactará la ciudad o la nación mexicana, voy a impactar las naciones. Y hoy yo juro que haré temblar el cielo y haré temblar la tierra. En el nombre de Jesús, hoy establezco mi reino para mostrar mi majestad, mi sabiduría. Yo no soy el Dios que tienen como entendimiento la iglesia. Yo soy Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Todo Suficiente. Yo no necesito de nada. Soy el Señor de la tierra. Todo está sometido bajo mis pies. Pero en mi majestad te quiero llamar a ti, porque me place, porque soy misericordioso, porque tengo misericordia del que yo quiera. Y hoy en mi gracia te extiendo mi manto para llamarte a hacer una función gloriosa en las naciones de la tierra. Esta ciudad será conocida en naciones europeas y dirán: en Torreón Dios se está derramando. Oh, sacarramasita racarabase. Hoy te visito con una unción profética. Recíbela, ministro, en el nombre de Jesús. Recibe de Dios en el nombre de Cristo. Todo sufrimiento, todo padecimiento siempre será glorioso en el Señor. Todo proceso duro, toda dificultad es para deleitarse en Dios y decirle al diablo: a mí no me tumbas, porque yo estoy cimentado en el Señor. Este problema no me tumba, porque yo tengo una habitación que permanece para siempre, y es el monte de Sión, la casa del Dios de Jacob. Oh, ricaramasita racarabaso, patarraca sanda requetero bostará, oh tatastata racarabase. Veo ángeles derramando aceite sobre nuestras cabezas. Recibe más en el nombre de Jesús. Recibe su impartición, recibe su impartición, recibe su impartición. Tiemblen las tinieblas el día de hoy. En el nombre de Jesús se conmuevan los cimientos de Torreón. Se sellen los cielos, que Jehová hoy ha visitado a su pueblo. Llénate, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe más. En el nombre de Cristo, Dios te sature el alma y el espíritu de su gloriosa presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Ramamasotoro con Recaramasanda. En el nombre de Jesús. Veo bajar una Biblia grande, pastas gruesas, y Dios la pone en medio de nosotros. Y Dios está diciendo: te entrego un gobierno sobre este territorio, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y vive Dios, que lo que estoy viendo no es ninguna intención equivocada, pero tengo que decirlo. Dios se le acerca a mi pastor y le empieza a decir: a ti te entrego un gobierno y te haré responsable de todo esto que cae sobre esta nación, sobre esta ciudad. Yo te bendigo,
mi casa, mi favor, todo el bien de mi santuario está contigo. Tienes mi bendición, tienes mi sello glorioso del Espíritu Santo, tienes las arras de la herencia. En el nombre de Jesús, tú llevarás mi gobierno y establecerás mi reino a través de mi palabra, porque así se establece el gobierno de Dios. Sometidos a la palabra, en el nombre de Jesús, porque esa es la visión. Que se levante un reino, que se levante el reino de los cielos, que se levante el reino de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús. Que se levante el reino de Dios. Descienda tu trono, Señor, descienda tu trono, descienda tu trono, descienda tu trono, en el nombre de Jesús. Descienda, descienda tu gloria, Padre, descienda tu gloria. En el nombre de Jesús, descienda tu gloria, descienda tu gloria. Ven, Señor, sobre esta tierra. Veo la mano de Dios, cómo empiezan a bajar tronos en las manos de Dios, y Dios deposita tronos en esta ciudad, y Dios declara un gobierno para la iglesia en esta región, un gobierno espiritual en el nombre de Jesús. Aunque te menosprecien, aunque te vean como nada, aunque digan que tú no eres ministro porque no lo pareces, yo te sello hoy en el nombre de Jesús. Recibe de Dios, pastor, ministro, hermanos de las iglesias que representamos. Recibe su bendición en el nombre de Jesús. Recibe su bendición. Veo a Dios, a cada uno de estos pastores, poniéndoles manos en el vientre y metiéndoles la visión de Dios. En el nombre de Jesús, recíbelo en el nombre de Cristo. Cada uno lo veo como el Señor pone las manos en el vientre. En el nombre de Jesús, Pastor Aarón, Dios le declara en aquella ciudad: tú vas a dar a luz una nueva generación de cómo debe de buscarse al Señor. Voy a meter en ti muchos misioneros que van a decirle a los demás, van a decirles: este es el diseño correcto, esto es ser misionero. En el nombre de Jesús te voy a rodear de más profetas, te voy a rodear y voy a empezar a levantar en tu iglesia maestros en la palabra. Va a haber un grupo que va a empezar a predicar también y van a enseñar bajo la misma línea. En el nombre de Jesús. Pastores, Rubén, su esposa, Dulce, Señor también pone sus manos en el nombre de Jesús. Te miran como poca cosa, te ven pequeña como iglesia, pero yo he puesto mi nombre ahí. Como dije de Israel, no eres la más grande entre las naciones, todo lo contrario, eres la más pequeña, muy menospreciada, pero yo quise poner ahí mi nombre. Y así el Señor les dice: tengo mi nombre en esa iglesia, Torre Fuerte, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Pastores, sus hermanos, Señor, bendícelos, bendícelos, bendícelos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Tu hermano, Pastor Casanova, Dios le declara: tu llamado es genuino, tu ministerio es del cielo. No te levantó hombre, yo te puse en ese lugar. Y te voy a llevar mucha gente que va a encontrar en ti un padre, porque en ti se ha metido una unción pastoral genuina. En el nombre de Jesús te entrego la gracia y la pericia para que les enseñes a caminar en mis sendas. Tú también vas a aprender muchas cosas que no has conocido y vas a entender cosas que no se te habían enseñado, porque mi unción pastoral está sobre ti. En el nombre de Jesús, pone Dios las manos sobre su esposa y Dios le derrama una unción profética. En el nombre de Jesús, Dios le impone manos a su esposa y Dios imparte una unción profética en ella. En el nombre de Jesús, Padre,
para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria, la alabanza de tu nombre. Recibe la gloria, Señor. Toda alabanza, todo imperio, toda sabiduría, toda majestad, Señor, sean dadas a ti. El honor, la sabiduría, las acciones de gracias sean para el Cordero. Al que está sentado en el trono sea la gloria, el honor, el imperio.